No te muevas. No te muevas. En breve estaremos escuchando la predicación de hoy en tu emisora, La Voz de la Verdad. La Voz de la Verdad. Bendito Dios. Amados hermanos, quiero comenzar en este día, posiblemente sea una serie de enseñanzas, y el tema es lo que usted no sabía de la Trinidad. Hermanos, debido a la cantidad de personas que con buena voluntad y mucho respeto se acercan haciéndonos preguntas, ¿por qué nosotros no mencionamos la palabra Trinidad? Ahora quiero, por medio de estas enseñanzas, hermanos, rogándole a Dios, pues que podamos entender perfectamente a través de esto que vamos a hablar. Lo primero que tengo que decir es que la palabra Trinidad en sí no se encuentra en ninguna parte de la Santa Escritura. Para esto hago una pregunta, y yo espero que pues ustedes juzguen y que sea conforme a la razón y a la justicia que como cristianos pues debemos profesar. La pregunta es, ¿cree usted que como expositor de la Sagrada Escritura debemos nosotros pronunciar una palabra que no aparece en ninguna parte del libro santo? Ahora, por otra parte, ¿debo exponer yo una doctrina que no se enseña directamente en las Sagradas Escrituras? Yo quiero que sepamos que en la Biblia no encontramos la palabra Trinidad y que tampoco esta doctrina es directamente enseñada. Ahora, para poder entender esto un poco, hermanos, voy a dar un ejemplo. En las Escrituras encontramos la palabra bautismo. ¿Cuál es su significado? ¿Cuándo se debe bautizar? ¿Cómo ha de ser bautizada una persona? Etcétera. Estas son doctrinas bíblicas. Cuando encontramos la palabra en las Escrituras y la doctrina directamente es enseñada. Y así podría enumerar muchas doctrinas como por ejemplo la fe, el arrepentimiento, la regeneración, la venida del Señor, la expiación, la santidad y muchos más. Entonces, como podemos ver, hermanos, estas doctrinas se forman porque existe primeramente la palabra en las Escrituras. En segundo lugar, la Santa Escritura también enseña las doctrinas muy directamente. Pero contrario a la Trinidad, hermanos, repito, no encontramos esa palabra en la Escritura, como tampoco se enseña como una doctrina definida que debamos observar los cristianos. Entonces, ¿qué hacer del conocimiento del que va a escuchar estos mensajes? Para que yo pueda hacer todas estas declaraciones, hermanos, he estado leyendo y escudriñando, hermanos, libros de teología, historia de la iglesia, comentarios y enciclopedias tanto bíblicas como seculares. Y con un respaldo a mis palabras voy a citar el primero de ellos. El doctor en teología Lewis Sperry Chafer, en su libro Teología Sistemática, en el volumen 2, lo puede buscar, en la página 279, él mismo dice: reconocemos que la palabra Trinidad no se encuentra en el texto sagrado y que la doctrina que presenta tampoco es enseñada directamente. Imagina el presidente y profesor de teología bíblica del Seminario Teológico de Rochester, A.H. Strong, dice en su libro Teología Sistemática en la página 304 que el término Trinidad no se encuentra en las Escrituras. La invención de este término se le atribuye a Tertuliano. Entonces, ¿cómo podemos descubrir nosotros, hermanos, si son los mismos teólogos de quienes se aprende en los institutos bíblicos los que testifican que tanto la palabra Trinidad como la doctrina han sido inventadas e introducidas en el cristianismo? La pregunta sería, hermanos, ¿cómo se inventó la doctrina de la Trinidad? Hubo quien creyó descubrir, hermanos, esta doctrina en los evangelios, como por ejemplo, vamos a citar un ejemplo. En Lucas capítulo 3, el verso 21 y el 22, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado.
Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, quien cree en esta doctrina de la Trinidad, hermano, asegura que en estos dos versículos de la palabra de Dios se encuentra el fundamento para establecer esta enseñanza. Y puede decir, ahí vemos al Hijo siendo bautizado en el río y separadamente del Padre y del Espíritu Santo. O ahí vemos al Espíritu Santo manifestado en la paloma y separadamente del Hijo y del Padre. Ahí escuchamos la voz del Padre que sale del cielo y separadamente del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ellos pueden decir, wow, aquí se nos ha revelado la Trinidad. Pero veamos, hermano, que aquí lo único que se ha hecho es inventar una doctrina. Porque el propósito de Dios no era que se estableciera dicha doctrina, sino más bien era una señal para que Juan el Bautista pudiera descubrir quién era el Mesías, a quien venía preparando el camino. Y para darle prueba, hermano, con respaldo de la palabra de Dios, yo le invito para que descubramos por nosotros mismos y leamos con mucho cuidado las siguientes escrituras, que sin duda alguna usted va a estar de acuerdo conmigo. En Juan capítulo 1, verso 33 dice: Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Por medio de esta escritura podemos descubrir que la razón por la cual el Espíritu Santo, hermanos, se manifestó en una forma visible, no fue para que los hombres estableciéramos una doctrina, sino para que Juan tuviera una señal de quién era el Mesías para poder presentarlo a la nación de Israel. Pero, hermano, alguien me puede decir, no, la palabra de Dios dice que Juan vio al Espíritu. O sea, ¿cómo no vamos a creer que ahí se nos está enseñando la doctrina de la Trinidad? Es una pregunta que me puede decir. Mire, la respuesta es clara, porque Juan como humano no podía ver un espíritu. Y si Dios le dijo que vería el Espíritu posar sobre el Cristo, tendría que tomar forma física, pero seguiría siendo solo una señal para Juan. Y a pesar de esto que vamos descubriendo, alguien puede decir, pero hermano, ¿para qué se tenía que oír la voz de Dios desde los cielos? Si no era para mostrarnos ahí la doctrina de la Trinidad. Mire, la respuesta es que Dios no habló para que los hombres creyéramos que ahí se establecía una doctrina, pues las palabras eran dirigidas muy especialmente a Juan el Bautista, confirmándole que Jesús era a quien él buscaba. Y mire lo que dice Mateo 3:17: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, aquí podemos escuchar la voz de Dios, pero no era a la gente que se dirigía, sino a Juan. Pues estas palabras confirman lo que Dios le dijo al llamarle: sobre quien vea descender el Espíritu, ese es, como leímos en Juan 1:33. Además, hermanos, si alguna duda quedara al respecto, Juan el Bautista testificó en Juan 1:34, donde dice: yo vi al Espíritu Santo, por eso puedo dar testimonio que este es el Hijo de Dios. O sea, esta declaración es lo mismo que si Juan dijera: esto no sucedió para que se inventara la doctrina de la Trinidad, sino para que yo supiera que Jesús es el Hijo de Dios, y de eso es que doy testimonios. Mire, hermano, hay cosas que a uno le sorprenden. En el nuevo diccionario de teología editado por Ferguson, Wright y Parker, dice en la página 692: la especulación trinitaria comenzó, hermanos, en el segundo siglo, con Atenágoras en el año 777, quien defiende la doctrina como una parte esencial de la iglesia. Oiga, esta declaración para mí fue una sorpresa, pues yo siempre creí que la doctrina de la Trinidad, por ser el eje principal de la mayoría de las congregaciones cristianas, debería tener un comienzo desde los principios del cristianismo. O sea, decir que se haya enseñado directamente en las cartas de los apóstoles. Sin embargo, por medio del nuevo diccionario de teología, nos damos cuenta que esta teoría
tuvo su origen aproximadamente 140 años después de la muerte de nuestro Señor Jesús. Después de descubrir que el filósofo griego Atenágoras fue quien dio a luz la teoría de la Trinidad en el año 177. Y leyendo aún más de él, hermanos, confirmando lo anterior, y leyendo en la Enciclopedia Británica, en el Diccionario de Biografía Cristiana Murray, en la Enciclopedia Religiosa Schaff y en la Enciclopedia del Cristianismo Palmer, o en el Diccionario de la Iglesia Cristiana Oxford, también se encontró algo ahí, hermano, que llamó la atención. Y es en la página 100, donde dice: Atenágoras fue el primero en elaborar una defensa filosófica de la doctrina cristiana de Dios como tres en uno. O sea, confirmando lo que ya habíamos hablado o habíamos visto, que la teoría de la Trinidad tuvo su origen precisamente en este filósofo griego. O sea, cuando yo me di cuenta, hermano, por muchos teólogos cristianos, que la teoría de la Trinidad había comenzado por el filósofo Atenágoras, entonces dije, voy a investigar un poco. Y hay una colección hermosa de volúmenes, hermanos, que los puede buscar si usted quiere, titulado Los Padres Antenicenos, es decir, los líderes cristianos que fueron antes del concilio que se llevó a cabo en Nicea en el año 325. Óigame, todo esto, hermano, esta predicación yo la voy a estar subiendo a YouTube, por si usted quiere volver a escucharla y tomar esos apuntes y buscar usted mismo toda esta información para que usted corrobore. Porque en este libro precisamente se encontró ahí, hermano, los escritos del filósofo Atenágoras. Y esto es muy especial porque fíjese que en la página 141, lo que llamó mucho mi atención dice así: porque así como nosotros conocemos un Dios y un Hijo, su Verbo y un Espíritu Santo, unidos en esencia, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, porque el Hijo es la inteligencia, razón del Padre, y el Espíritu una emanación, así como la luz del fuego. Mire, no hay duda, los teólogos tenían razón. Queda probado que el filósofo griego Atenágoras, en el año 177, en pocas palabras dejó claro que creía lo que hoy conocemos como la doctrina de la Trinidad, hermanos. Y así, hermano, el Nuevo Diccionario de Teología, también editado por estos mismos, aseguran que este filósofo griego, ¿verdad?, es el que comenzó con la teoría de la Trinidad. Mire, la Iglesia Católica en su enciclopedia, lo puede buscar, la Enciclopedia Católica, el volumen 2, en la página 42. Dice que Atenágoras fue un apologista cristiano de la segunda mitad del siglo II, situándolo más o menos entre el año 175 al 200. Y es ahí donde podemos descubrir que dicha doctrina se inventó como 140 años después que murió el Señor Jesús. Y además la Enciclopedia Católica dice que el filósofo Atenágoras fue un apologista cristiano. Claramente se está refiriendo a un cristianismo católico. Este filósofo, hermano, fue el primero que expuso y defendió la doctrina de la Trinidad como una parte esencial de la Iglesia. Y fue en el año 177 donde este hombre fue uno de los creadores de la doctrina de la Trinidad, y si él la creó, debía por tanto ser su defensor. O sea, hermano, debido a que algunos lectores se preguntarán, ¿y qué quiere decir la palabra filósofo? Esta palabra viene del griego philos, que quiere decir amigo, y sofía, que quiere decir ciencia, por lo cual a un filósofo se le considera un sabio. Ahora imagínese usted, si podemos entender el por qué siempre se creyó y se predicó de los púlpitos católicos que solo la persona que lograba tener una preparación académica era la que podía interpretar y enseñar la palabra de Dios, con lo cual va en contra de las palabras de nuestro Señor Jesús, que dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, dice Mateo 11:25. O sea, hermanos, que seguramente que la mayoría de nosotros como oyentes
Nos gustaría conocer las palabras textuales de Atenágoras en su teoría acerca de la Trinidad. Por eso, hermanos, hay libros donde usted puede investigar, hermanos, como los que le acabo de mencionar. Mire, hermanos, es importante, oiga bien, conocer cómo es que se ha ido inventando todo esto. Más que todo, hermano, han sido los teólogos de los últimos tiempos, los que han buscado afanosamente formar la doctrina de la Trinidad como se busca armar un rompecabezas, creyendo hallar una pieza aquí y otra allá. Mire, yo me recuerdo que una noche en un programa de radio un predicador jubiloso decía: para quien quiera saber dónde se encuentra nuestro fundamento, para los que creemos y enseñamos la doctrina de la Trinidad, le invito a descubrirlo en 1 de Juan 5, 7, 8. O sea, cuando yo escucho esa declaración, inmediatamente me di cuenta, hermanos, que el predicador tenía muy poco conocimiento de 1 de Juan 5, 7, 8. Sé de antemano, hermanos, y les quiero decir que muchos hermanos sinceros van a ser sacudidos por la declaración que les voy a hacer, sabiendo que voy a ser tal vez muy criticado por muchos. Pero creo, hermanos, que es un deber como conocedor de la verdad descubrir lo que ya muchos por largo tiempo han callado por temor a ser rechazados. ¿Sabía usted, que me está escuchando, que 1 de Juan capítulo 5 versos 7 y 8 fue alterada desde los escritos originales con el propósito de introducir la doctrina de la Trinidad? Mira, al principio le voy a decir algo, fue un descubrimiento doloroso, porque cuando me doy cuenta que en la traducción Reina Valera existen versos los cuales han sido alterados por el hombre. Quiero contarles acerca de esto, porque la Sagrada Biblia, hay un ejemplar precioso de la Biblia católica, la Sagrada Biblia, edición ecuménica, versión directa de los textos primitivos, por un monseñor Dr. Juan Stravinger. Prensa Católica de Chicago dice de la siguiente manera, oiga bien, y usted puede buscar si quiere esto. En 1 de Juan 5, 7, 8 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu y el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Gracias a Dios, hermano, que pues estos dos versículos en esa Biblia católica, donde se comenzó a ver lo que está escrito ahí, yo espero que usted pueda notar qué es lo que vamos a tratar de ver, porque en esta Biblia comentada, hermanos, de este monseñor Juan Stravinger, se descubre algo fantástico. Pues en el comentario que hace de 1 de Juan 5, 7, 8, oiga bien, y lo hace entre corchetes, no está en el antiguo texto griego y falta igualmente en muchos manuscritos latinos, habiendo esto sido muy discutido su autenticidad. Pero hay unos renglones más abajo donde se descubre algo que impacta tremendamente. Y dice: el controvertido pasaje fue finalmente objeto de dos resoluciones del magisterio eclesiástico que refiere así el Bonsirven, el 13 de enero de 1897. La Sagrada Congregación de la Inquisición había declarado en un decreto confirmado el 15 por León VIII que no se podía negar ni poner en duda que 1 de Juan 5:7 sea auténtico. Oiga, después de haber leído esta declaración en una Biblia católica y habiendo recibido el Evangelio nosotros de la verdad, oiga, había que informarse más en las librerías cristianas para seguir escudriñando la verdad de estas escrituras. Entonces, estudiando esto, se obtuvo esta información que les voy a presentar ahorita. Porque el comentario bíblico Muri dice de la siguiente manera en 1 de Juan 5:7. O sea, el texto de este versículo debería de decir así, tal como lee Reina Valera revisada: porque tres son los que dan testimonio en el cielo,
Ni un solo manuscrito contiene la añadidura trinitaria antes del siglo XIV y nunca se cita el versículo en las controversias trinitarias en los 450 años, oiga bien, en los 450 años de la era cristiana. Oiga, lo que se descubre en este comentario parece muy interesante, hermanos, porque nos está asegurando que lo que estos versos hablan de la Trinidad es una añadidura. Además, este mismo comentarista está declarando enfáticamente que durante los primeros 450 años del cristianismo hubo muchas disputas respecto a la doctrina de la Trinidad. O sea, más en 450 años los que defendían esta doctrina nunca citaron 1 de Juan 5, 7, 8 como un respaldo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué durante 450 años de lucha buscando establecer la doctrina de la Trinidad no recurrieron a estas escrituras? ¿Por qué no citaron 1 de Juan 5, 7 durante 450 años? Siendo que era cuando más necesitaban estas escrituras. Solo había una razón, hermanos, simple. Todavía no se habían alterado estos versos. Ahora, usted puede encontrar también el Nuevo Testamento traducido del original griego por Pablo Besson, quien omite el verso 7 en una nota. Dice: el verso 7 de los 3 testigos en el cielo falta en los manuscritos griegos. La fórmula trinitaria fue interpolada muchos años después del escrito original. Oiga, hermanos, qué peligroso esto. Y así yo le puedo mencionar a usted, oiga bien, cantidad de libros que nos demuestran, hermanos, de que este versículo fue alterado. Usted puede ir al comentario bíblico Beacon. Usted puede ir, por lo menos, a la Biblia Dios habla hoy. Usted puede ir a otras Biblias y revisiones, y va a ver usted de que esto, una vez más, ellos mismos lo enseñan, pues que fue resultado de resoluciones de la Iglesia Católica. Poder en el nombre de Jesús, hermanos. Mire, hermanos, el eco de estas preguntas sigue en nuestro ambiente. Yo quiero decirle, hermanos, que yo guardo desde hace años un regalo que me hizo mi padre, y es una enciclopedia católica. Una obra internacional de referencia sobre la Constitución, oiga bien, doctrina, disciplina e historia de la Iglesia Católica. El volumen 15 en la página 47 dice que la palabra griega trias, la cual es una traducción de la palabra latina trinitas, es encontrada por primera vez en Teófilo de Antioquía por el año 180, pues él habla de la Trinidad de Dios, el Padre, su palabra y su sabiduría. Y como siempre, pues he creído que cuando se asegura que alguien dijo algo, debemos comprobarlo. En el volumen 2 de la serie de obras titulado Los Padres Antenicenos, en el capítulo 15, página 100-101, donde Teófilo de Antioquía dice: de la misma manera también los 3 días que fueron antes de las luminarias son tipos de la Trinidad. Por eso usa la palabra griega triados. O sea, buscando saber quién fue este Teófilo de Antioquía, ahí mismo en la Enciclopedia Católica, en el volumen 14, en la página 625, dice que Teófilo fue obispo de Antioquía. Por supuesto que si la Iglesia Católica reconoce a Teófilo como un obispo, debemos saber que se trata de un obispo católico. Y aquí hay algo más impactante, hermanos, tremendamente. Porque usted puede buscar también en los diccionarios cristianos. Y miren el diccionario de biografía cristiana editado por un cristiano, John Murray, en la página 982 dice: Teófilo copia una porción considerable de Génesis del capítulo 1 al 3 con sus propios comentarios alegóricos. El sol es la imagen de Dios, la luna del hombre, de quien su muerte y resurrección están prefiguradas por el cambio mensual de las luminarias. Los primeros 3 días antes de la creación de los cuerpos celestes son tipos de la Trinidad. Oiga, hermanos, ¿por dónde vamos? Mi pregunta es esta: ¿qué clase de cristianos fueron estos que se dieron cuenta que la doctrina de la Trinidad era una invención y no alertaron, oiga bien, al pueblo de Dios, Señor Jesucristo? No los alentaron, hermano. Oiga,
¿Acaso, hermanos, este predicador metodista calvinista que estudió la biografía de Teófilo de Antioquía para escribirla no supo que era un obispo de la Iglesia Católica de Antioquía? Mire, descubriendo además que el diccionario pequeño Larousse, oiga bien, en la página 1602 dice así, que Teófilo de Antioquía, San Teófilo, obispo de Antioquía, uno de los padres de la iglesia, y se celebra su fiesta el 13 de octubre. Mire, hay 3 cosas que debemos descubrir para no ser engañados. Que Teófilo fue un obispo de la Iglesia Católica de Antioquía. Que fue padre de la Iglesia Católica y no de la Iglesia Cristiana. Que solo la Iglesia Católica declara santo a quien se muere y se le celebra su día. Yo le voy a pedir algo, hermano, acompáñeme por un momento. Oiga bien, un momento más. No nos vamos a tardar mucho porque no lo voy a terminar todo, porque es demasiada información, pero yo siento que es más que enseñanza, hermanos, de acuerdo a la historia de lo que usted no sabía de la Trinidad. Y qué importante va a ser guardar toda esta información. Pero yo quiero que por un momento, hermanos, veamos lo que dice este comentario Strong, donde habla que el término Trinidad no se encuentra en las Escrituras y la invención de este término se le atribuye a Tertuliano. En primer lugar, debemos descubrir quién fue Tertuliano y saber si podemos depositar nuestra confianza en sus escritos. Para ello vamos a ver la Enciclopedia Católica y el volumen 14 de la página 520, y me dice, oiga bien, que Tertuliano nació alrededor del año 160. Se convirtió al catolicismo en el año 197. Fue ordenado sacerdote en el año 200. Que en el año 206 se unió a los montanistas. Que dejó la Iglesia Católica entre el 211 y el 213. Que terminó fundando su propia secta. O sea, ¿cree usted que no está interesante esto? Algo que quiero ver aquí es que el profesor de teología del seminario de Rochester, Augustus Strong, siendo cristiano, dice que el término Trinidad fue una invención de Tertuliano. Y la Enciclopedia Católica dice que Tertuliano fue un sacerdote católico. O sea, ¿no cree usted que todo aquel que cree y enseña la doctrina de la Trinidad puede estar apoyando la fe católica? Hermanos, hay veces que me resulta difícil creer que haya líderes que por tal de obtener fama prefieren engañar al pueblo del Señor que ponerse en contra de las corrientes religiosas y descubrir todo lo que el mismo Dios de los cielos les manda que descubran. Por eso, hermanos, es importante darnos cuenta. ¿Por qué hablo de esta manera? Mire, voy a descubrir algo que guardo. El Diccionario de la Fe Cristiana de la Universidad de Oxford, editado por F.L. Krauss, dice, refiriéndose a Tertuliano en la página 1334, que se convirtió al cristianismo en Roma el año 195 o 196. Regresó a Cartago, donde se convirtió en catequista. Luego fue ordenado sacerdote. Simpatizaba con la secta de los montanistas. En el año 207 se unió oficialmente a ellos. Veamos cómo este diccionario concuerda con la declaración de la Iglesia Católica y además, oiga bien, el diccionario de bibliografía cristiana John Murray, que dice en las páginas 940 y 941, se convirtió en Roma, fue ordenado sacerdote en Cartago, se unió a la secta de los montanistas, que sus obras fueron escritas cuando era católico o montanista. Hay algo que me he preguntado constantemente: si estos dos diccionarios procedieran de fuentes católicas, ¿no tendríamos suficientes pruebas para darnos cuenta de que Tertuliano era católico? Porque si estos diccionarios proceden de fuentes cristianas y testifican que Tertuliano fue un sacerdote católico, ¿por qué aceptan su doctrina como cristiana? ¿Por qué los han nombrado padres apostólicos? ¿Acaso son cristianos unidos a Roma? Oh Padre Celestial, mire que le quiero decir, hermano, que esto ha sido otra invención que ha cautivado a millones de mentes, y con el debido respeto que he de dar a mis semejantes, más cuando se trata de hombres que con buena intención desearon establecer un fundamento sólido para el cristianismo, pero lamentablemente
Oh, tal fundamento es solo el producto de una idea de que alguien concibió en su mente, hermanos. Una de las pruebas que puedo darle en la escritura solamente dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero cuando alguien enseña y dice, ahí encontramos el diálogo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es ahí donde descubrimos que es una invención, porque las Sagradas Escrituras no nos autorizan para añadir nada a lo que está escrito, pero si alguien lo hace, debe saber que está añadiendo lo que las Santas Escrituras no enseñan claramente. Además, es necesario, hermanos, saber que las Escrituras dicen: toda palabra de Dios es limpia. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 35:6. Debemos recordar siempre las palabras que antes de cerrar el libro de Apocalipsis nos dirige el Señor diciendo: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22:18. Como podemos ver, hermanos, esto de las Escrituras es un asunto serio, de suma importancia, hermanos. La doctrina de la Trinidad ha sido una invención de los hombres. Es que debemos tener la misma enseñanza de los judíos en cuanto se refiere a las Escrituras, hermanos. Mire, sinceramente, la mayoría de quienes creen y enseñan la doctrina de la Trinidad no se han puesto a pensar que los judíos jamás aceptarían la teoría de que en el libro de Génesis 1:26 estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dialogando. Que sea una de las razones pues que el pueblo de Israel le había enseñado de parte de Dios de la siguiente manera en Deuteronomio 6:4: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero si alguien trata de hacerles entender que en Génesis 1:26 están tres poniéndose de acuerdo, es para ellos como si los quisieran llevar cautivos a la idolatría. Hay algo que no debemos olvidar, es que al pueblo de Israel se le llamó antes que a nosotros, y que la interpretación que tienen los judíos de Génesis 1:26 es que Dios ha creado ángeles, querubines y serafines que le adoran, y a ellos se dirigió compartiéndoles el plan para crear al hombre. Hay dos cosas que debemos determinar para poder entender este tema, hermanos. Oiga bien. Uno, ¿fue un error, oiga bien, del secretario al escribir, o fue acaso un error del que dictaba? Si usted mire lo que dice ahí: digo estas cosas porque Dios estaba hablando y Moisés escribía lo que Dios le dictaba. Y si Dios dijo hagamos al hombre, porque el secretario Moisés desobedeció, y en Génesis 1:27 escribió: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿No cree usted que me está escuchando que si Dios estaba hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo, y entre los tres creaban al hombre, debía haber sido el primero en reprender a Moisés al ver que no escribía correctamente? Es necesario que analicemos si Moisés sabía perfectamente que Dios dijo hagamos al hombre, porque estuviera hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo, y ellos le ayudaron a la creación del hombre. No debía terminar Moisés diciendo: y crearon al hombre a sus imágenes. ¿Acaso no había dicho Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza? Muy importante tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice Génesis 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó. Veamos con claridad aquí como en ningún momento Moisés creía que para crear al hombre se han reunido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues en Génesis 5:1 solo habla de un Dios que creó al hombre a su propia imagen, pero no dice nada acerca de los otros dos. Y como todo lo que digamos debe de tener respaldo en las Sagradas Escrituras, yo le invito a que lea Isaías 45:12, donde dice: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé. Si hubieran estado el Hijo y el Espíritu Santo para ayudar a Dios a crear al hombre, ¿no cree que él debía decir nosotros creamos al hombre? Sin embargo, la expresión de Dios es yo creé al hombre. Esto quiere decir yo mismo. Además, nadie me ayudó, yo lo hice solo.
Miren, el libro del profeta Isaías encontramos otra escritura que dará apoyo a la declaración anterior. Isaías 17:7. Y aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Solamente uno hizo al hombre, es el Dios que conoció el pueblo de Israel. ¿No debía decir el profeta, el hombre mirará a sus hacedores? Si fueran tres. Mire otra escritura que viene a mi mente en el libro de los Salmos, donde nos dice en el Salmo 100, versículo 3, reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Si realmente se reunieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y entre los tres crearon al hombre, ¿por qué no dijo el salmista, la Trinidad nos creó? Sin embargo, enfáticamente está diciendo, Dios nos hizo. Pero para que el respaldo de la escritura sea más claro, le voy a citar en el libro del profeta Malaquías, capítulo 2, verso 10, donde dice, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. O sea que está enseñando claramente que solamente es uno el creador del hombre. Entonces, viendo que sean las mismas escrituras las cuales demuestran y convenzan a usted que me está escuchando que solo había un Dios creando al hombre, le invito una vez más que siga buscando en la escritura en Hechos capítulo 17, el verso 26. Dios creó un solo hombre, Adán, y de él toda la humanidad. En una ocasión Salomón exclamó, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, Eclesiastés 12:1. ¿Por qué no decir, acuérdate de los que te crearon? Y si el testimonio del salmista, los profetas y los apóstoles no se tomara como válido, escuchemos a nuestro Señor Jesús diciendo, en el principio de la creación, Dios creó al hombre y a la mujer, en Marcos 10:6. Alguien me puede decir, mire hermano, si Dios se dirigió a los ángeles cuando dijo hagamos al hombre, ¿por qué lo hizo si ellos no pueden crear? Pues aún ellos son criaturas. Mano, en primer lugar, Dios no estaba buscando ayuda en los ángeles para crear al hombre, sino compartiendo con ellos que crearía a alguien con la imagen y semejanza espiritual de ellos. Y los que conocemos la palabra de Dios sabemos que el hombre, a diferencia del animal, tiene espíritu con el cual es capaz de tener comunicación con Dios. Esto quiere decir que Dios es acuñado su imagen y semejanza espiritual en él, hermano. Por eso dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Los ángeles son seres espirituales. El hombre es un ser espiritual y físico, de modo que tenemos algo en común con los ángeles y Dios, que son esencialmente espirituales, hermanos. Además, recordemos algo, que Dios decía, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Pero Moisés, que conocía que solo Dios estaba ahí, escribió, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Note usted, amado, que está escuchando, que aunque la expresión de Dios es hagamos plural, Moisés escribe y creó Dios singular. Aquí cabe hacer una pregunta. ¿Cree usted que Dios podía crear al hombre sin la ayuda de nadie? Claro que sí, hermanos. Y su respuesta es sí. Entonces, ¿por qué creer que se dirigía al Hijo y al Espíritu Santo para que le ayudaran a crear al hombre si él podía solo, hermano? Si solo basta que usted lea Génesis capítulo 1, hermano. Es de suma importancia que usted lea cuidadosamente todo el capítulo 1 del libro de Génesis. Y usted viene descubriendo algo que nos confirma que solo uno fue el creador. Mire, usted empieza desde el verso 1. En el principio, Dios. Verso 3, y dijo Dios. Verso 4, y vio Dios. Verso 5, y llamó Dios. Y mire, y va leyendo todos los versículos. Luego dijo Dios, e hizo Dios, y llamó Dios, y dijo también Dios. Después dijo Dios, dijo luego Dios, e hizo Dios, y los puso Dios. Y usted va leyendo, y lo bendijo Dios, y dijo Dios, todo. ¿Será posible que teniendo tantas pruebas, hermanos, de que solamente había uno creando, todavía se puede creer que habían tres? No, hermano. Hay demasiada prueba. Toda la escritura nos respalda, hermano.
se descubre la verdadera aplicación, hermanos. Con esto quiero decirle, Dios con estas palabras no buscaba que el hombre descubriera una reunión en el cielo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y usara esto como fundamento de la doctrina de la Trinidad. No, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Bendito su nombre para siempre. Voy a quedar hasta aquí, hermanos, porque quiero continuar, oiga bien, el próximo miércoles, cuando el Señor dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Vamos a seguir con estas lecciones, hermanos, porque son importantes que nosotros las conozcamos. Vaya apuntando, si quiere, buscando toda esa información, hermano, personalmente usted lo puede hacer perfectamente, ¿verdad? Yo espero de que esto le pueda ayudar a usted, nos vaya ayudando. Solo hay uno, hermano, solo hay uno. Uno nada más. Isaías lo vio, dice: vi al Señor sentado, dice, en un trono alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo. Isaías vio el cielo abierto y vio a uno sentado. Usted va a Apocalipsis capítulo 4 y dice: Juan, y vi a uno sentado en el trono que tenía un aspecto como de luz refulgente. Dice, él vio el trono, vio a uno sentado. Pero cuando el Señor Jesús estaba en el Jordán y se abrió el cielo, no vio a nadie, no se vio el trono. ¿Sabe por qué, hermanos? Solo se oyó la voz. Porque ya Dios no estaba en el trono, estaba en ese cuerpo, estaba en Jesucristo. Así lo dice la Escritura en Colosenses 2:8, que en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Segunda de Corintios 5:17 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por eso él no se vio trono. Juan no vio trono abierto, Juan el Bautista, como el profeta Isaías o como Juan el discípulo, porque ya no estaba en el trono. 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oiga, ya no estaba en el trono, había dejado el trono para venir a esta tierra y estar en el Dios invisible. Ahora se podía ver. Por eso dice Hebreos que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Gloria al nombre de Jesús. Bendito Dios. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo con su gloria, alto y sublime. Por encima de él había serafines, alto y sublime, y sus alas cubrían su rostro, y a sus pies cubrían, alto y sublime. Y el uno al otro daban voces que decían, alto y sublime: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria.
sus faldas llenaban el templo con su gloria alto y sublime. Por encima de él la vida serafines altos. Llegar con esta palabra preciosa, Padre Celestial. Gracias le damos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiga a todos aquellos que van a recibir esta palabra, Señor. Reconocemos que usted es un solo Dios, único Dios, el verdadero Dios y la vida eterna. Gracias le doy por todas esas peticiones contestadas de parte de usted, Señor. Por esos milagros de sanidad, Dios mío bendito. Por lo que está haciendo en cada uno de nosotros. Gracias le doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, nos vamos a encontrar el viernes a las 6 de la mañana en el devocional familiar. La paz de Cristo y continúe con La Voz de la Verdad, la emisora que alaba a Jesucristo. No olvides sintonizarnos los días lunes a partir de la 1:30 de la tarde. Tu programa Camino a la Verdad en la voz de nuestro pastor Henry Casarán. No te lo pierdas. Jehová de los ejércitos. No te olvides todos los viernes a partir de las 7 de la noche, tu noticiero cristiano con los últimos acontecimientos alrededor del mundo, confirmándonos que la palabra de Dios se está cumpliendo. Solo aquí, en La Voz de la Verdad, la emisora que alaba a Jesucristo. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.